para poder seguir con nuestra serie sobre el tema la confianza en Dios o confiando en Dios en tiempos difíciles. ¿Por qué un Dios justo y bueno permite que los malos prosperen y que los justos sufran y sean oprimidos? ¿Será que Dios falló en la repartición? ¿Será que Dios es injusto? ¿O será que hay injusticia en Dios? ¿Cómo seguir confiando en Dios ante tal contradicción? Bueno, esa reflexión se ha hecho a todo lo largo del Antiguo Testamento por varios hombres de Dios. Pero cuando examinamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que más que dar una respuesta a esas preguntas, la Biblia se enfoca más en el fin que los malos tendrán y en la conducta que debemos tener frente a tal contradicción para que nuestra fe no se vea afectada por ese gran dilema, como se ve o se lee en el Salmo 73. Asaf era un levita, era director de alabanza en el reino durante el reinado del rey David. Él era un gran líder espiritual en Israel. Pero este hombre estaba pasando por una situación. ¿Cuál era su situación? Él estaba convencido acerca de la bondad de Dios. Pero a la misma vez, él estaba confundido. Porque él estaba observando algo que no era compatible con la bondad de Dios. Que era lo que estaba observando el salmista. Él estaba viendo como que los impíos estaban saliendo con la suya. Los impíos, los malos, ellos prosperaban. Y por si fuera poco, los justos, que deberían de tener cierta comodidad según el pensamiento de Asaf, ellos eran los que sufrían. Y por el colmo de los males, esos justos son oprimidos por esos malos. Esa contradicción trajo confusión al corazón de Asaf. Trajo duda, porque no podía entender cómo un Dios bueno, un Dios justo, podía permitir una situación así. Por lo cual, él estaba a punto de abandonar la fe. Él dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. El salmista prácticamente está haciendo una confesión después de haber vivido la experiencia. Cómo él se iba a resbalar, cómo él estaba a punto de tropezar ante esa contradicción que él estaba viviendo. Porque para él la prosperidad de los malos y el sufrimiento de los justos eran incompatibles con la bondad y la justicia de Dios. Porque como los malos, que deberían de ser atormentados, que deberían de pasar por mal rato o por malos tratos, por su maldad, ellos son los que están viviendo una buena vida. E incluso Asaf, como un líder espiritual de Israel, como un levita, Asaf conocía ciertas promesas de Dios. Sí, me imagino a Asaf pensando en Deuteronomio 28, que habla de la bendición de la obediencia y que también habla de la maldición o las consecuencias de la desobediencia. Y también en los salmos, en otros salmos, en los proverbios, donde se habla acerca de cómo al impío le va mal y cómo al justo obviamente le debería de ir bien.
y Asaf está frente a algo totalmente diferente a lo que se suponía que debería de ser. Por eso su corazón se llenó de duda. Su corazón se llenó de duda. Porque era él o los justos, era a ellos que debería de irle bien. Pero Asaf estaba viendo todo lo contrario, como él lo relata en esos versos que siguen. Él dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales. Aunque claro que sí, hay muchas personas malas que por su maldad, que pasan por muchos malos ratos, pagan muchas veces aquí de manera inmediata las consecuencias de su maldad. Pero en un sentido general, lo que Asaf estaba viendo era que esas personas injustas, impías, que no conocían, que no servían a Dios, a ellos le estaba yendo bien. Estaba yendo bien. No solamente Asaf no solamente estaba confundido. Asaf hasta llegó a envidiar a esos hombres. Y si Asaf llegó a envidiarlos, eso quiere decir que él quisiera ser como ellos. Él quería ser como ellos. Él sintió el deseo de ser como ellos. Sintió tristeza en su corazón por lo que ellos tenían. A ellos le estaba yendo bien y a Asaf o a los justos les estaba yendo mal, según la observación que estaba haciendo Asaf. Y tú y yo, estamos claros que esa observación no es solamente Asaf que lo ha hecho. Tú también has hecho muchas veces esa observación. Yo también, yo he hecho esa observación. Quizás tú no hayas llegado a reaccionar como Asaf, o quizás sí. Y en caso de que no lo hayas hecho, bueno, tú tienes una ventaja. Tú tienes una ventaja. Tú tienes la experiencia de todos esos hombres, como Asaf, la experiencia de Jeremías, la experiencia de Job, la experiencia del mismo pueblo de Israel, que ellos también se quejaron contra Dios respecto a esto. Y has visto la respuesta, has leído la respuesta que Dios les ha dado a ellos. Y quizás por esto no llegues a reaccionar como ellos. Y a pesar de tener ese conocimiento, muchas veces nos sentimos tentados a reaccionar como esos hombres también. Como Asaf, como Jeremías, como Habacuc, como Job, como el pueblo de Israel. Porque mis hermanos, esto no es algo fácil de asimilar. Cuando tú le estás siendo fiel a Dios y que tú entiendes por estarle siendo fiel a Dios que a ti debería de irte bien y estás viviendo todo lo contrario. Para ti eso es una contradicción. Esto es un rompecabezas difícil de armar. No le encuentras sentido a esto. Porque tú dices, pero ¿cómo a mí? Sí, a mí, si me esfuerzo por serle fiel a Dios, y es porque a mí que me pasa esto, cuando yo veo que a los demás que nos sirven al Señor, que no hay temor de Dios en sus corazones, a ellos le está yendo de maravilla en el mundo. Esa gente, mis hermanos, todo el mundo habla bien de ellos. Y no solamente hablan bien de ellos, la gente hasta justifica sus actos. Justifican sus actos. Como que ellos no hacen nada malo. En mi país hay un adagio que dice, es en los perros flacos. Esos perros viralata que están en la calle, en esos perros que la gente ve, las pulgas. En los perros gordos los tratan como si ellos no tuvieran
pulgas. Entonces así también pasa. Yo he visto gente que manejan algo que son bastante desagradables. Bastante desagradables. Y conozco gente que son muy críticos. La vida de ellos es criticar a otro. Pero sorprendentemente, esas personas que son muy críticas, no critican a esos hombres. Al contrario, no solamente no lo critiquen, ellos hablan bien de esas personas. E incluso a veces tú se les acerca para comentar algo acerca de lo que esa persona ha hecho, lo desechan. Lo desechan. Ustedes saben aquí, el dominicanismo, para describir a esas personas, es que son gente lambona. Son lambones. La gente en buen dominicano les gusta lamber a los ricos. Los ricos, hasta la justicia, ellos la tienen comprada. Fácilmente una persona que usa vicios se mete en una finca, un cunuco de alguien, y se roba una fruta. Fácilmente coge años de cárcel por eso. Pero los ricos, los que tienen cuello blanco, ellos hacen y deshacen. Ellos viven robando a diario y nadie dice nada. Y fácilmente, si tú llegas a acusar a esa persona, a decirle que tú eres un ladrón, fácilmente te metas en un problema grande. Porque la gente tiende a tenerle un gran respeto a esa gente, no porque sean dignos de respeto, sino por lo que ellos poseen, por lo que tienen. Y añadido a esto, la gente también le sigue los pasos. El salmista estaba observando todo eso. La gente le sigue los pasos a ellos, porque es una tentación. Y es una tentación fuerte, porque tú ves lo que está haciendo el otro y ves que le está yendo bien. ¿Y a quién no le gusta que le vaya bien en la vida? ¿A quién no le gusta esto? A todos quisiéramos que nos vaya bien en la vida. Ahora, si el que no tiene escrúpulos, el que no tiene temor de Dios en su corazón y ve que el otro se está comportando de una manera, aunque no sea muy agradable, pero le está yendo bien, y por si fuera poco, es como si Dios ni siquiera estuviera pendiente de esto. Fácilmente te vas a sentir tentado, como el caso de Asaf, que dijo que él llegó a tenerle envidia a los arrogantes, porque su arrogancia no estaba impidiendo que le fuera bien en la vida o en el mundo. A esa gente le va tan bien que ellos ni en Dios están interesados. Ni en Dios están interesados. Porque ellos, dice la Biblia, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. No solamente que no estén interesados, Señor, hablan mal de Él, porque ponen su boca contra el cielo. Esa es la morada de Dios. Blasfeman contra Dios. Esas personas, hasta cuando tú estás evangelizando, bueno, yo quisiera un valiente que diga, bueno, a mí eso ni me va ni me viene. A veces cuando tú tienes a uno de esos grandes delante, como que si tú no te armas de valor, recordando quién tú eres, fácilmente te sientas menoscabado delante de esas personas. Es como que si tú estuvieras con una mercancía y tú no estás convencido de que esa mercancía le hace falta a esa gente para que te la compren. Entonces tú tienes ese temor de acercarte y presentarle esa mercancía. Y en la mayoría de los casos, la reacción de ellos es eso mismo. Te dejan entender, no, que esto no necesito esto. Tú puedes seguir tu camino a ver si tú encuentras a otro que esté interesado en lo que tú estás promocionando.
Pero yo no estoy muy interesado en esto. Porque ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? ¿Estará Dios pendiente de esas cosas que están aconteciendo aquí? ¿Estará Dios al tanto de esto? ¿Estará Dios pendiente de eso? ¿Qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? Son gente que prácticamente ni a Dios respetan. ¿Se acuerdan del juez injusto en Lucas 18? Que no respetaba ni a los hombres ni a Dios. ¿Se acuerdan del rico insensato? Haciendo toda clase de planes para su vida, pero en ningún momento se detuvo a pensar en Dios, a pensar en su creador, porque esa gente vive en la autosuficiencia. Viven en la autosuficiencia. Ellos resuelven fácil aquí. No tienen tiempo para pensar en Dios. No ven necesidad de clamarle a Dios. E incluso para ellos es lo más insensato que pueda existir, que alguien se ponga de rodillas para hablar con un ser que ni se ve. Si su hijo cae enfermo, tienen efectivo, tienen buen seguro, pueden ir a la mejor clínica y se presentan ahí y dicen, por dinero no te preocupes. Entonces, son autosuficientes, según ellos. Por lo que ellos tienen, ellos se creen autosuficientes. Por eso no están interesados en Dios. E incluso, ¿qué dicen la mayoría? Que Dios es un invento de los menesterosos. Dios es un invento de los necesitados. En su necesidad se hacen la idea, se hacen la ilusión de que hay un ser que está pendiente de ellos, que obrará ciertos milagros a favor de sus vidas. Ellos no tienen tiempo para eso. Y a pesar de esto, les estaba yendo bien. No puede haber una contradicción más grande que esa. Dios es bueno. Dios es dueño de todo. Él fue quien creó todas las cosas. Como las riquezas de la creación de Dios pueden llegar a parar en la mano de gente que según nuestro entendimiento que no las merecen, de gente que no son dignas de esos bienes del Altísimo. Porque ahí que radica el problema, mis hermanos. Porque Dios es dueño de todo. ¿Será que algo le ha salido de control? Hubo una falla y de repente los bienes de Dios fueron a parar en la mano de esos hombres que ni siquiera lo toman en cuenta a Él. Eso es lo que estaba atormentando a Asaf. Y no solamente a Asaf, el mismo Job vivió una situación parecida. Sobre todo, él estaba siendo acusado por sus amigos. Porque eso es lo que ellos entendían. Eso es lo que ellos entendían. Eso es lo que ellos habían aprendido. Fue lo que les enseñaron. Si tú eres justo, si tú te portas bien, bueno, vas a ser próspero. Si a ti te está yendo mal, es porque tú eres un impío. Si te está yendo mal, es porque tú no te estás portando bien con Dios. Es porque tú no estás haciendo la cosa bien. Oigan lo que dice Job en Job 21, 14 y 15. Hablando de los impíos que no están interesados en Dios, dicen pues a Dios,
apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. No estamos interesados en ti. ¿Para qué te vamos a necesitar a ti si nosotros podemos resolver con nuestra propia fuerza? Si tenemos los recursos necesarios para resolver, ¿para qué te vamos a necesitar? Por esto es un pensamiento muy erróneo cuando nosotros pensamos en Dios solamente como un medio para nosotros alcanzar bienes, como un medio para nosotros tener salud. Pensamos en Dios solamente para necesidad. Y también es erróneo cuando presentamos a Dios solamente como un solucionador de problemas. Como un solucionador de problemas. Cuando tú presentas a Dios así, ahora sí, Dios es solucionador de problemas, pero Dios es solucionador de un problema, y ese problema se llama pecado. Se llama pecado. Y con ese problema resuelto, los demás problemas serán resueltos en el camino, Pero hay gente que presentan a Dios, presentan a Jesucristo como un solucionador de problemas, como un sanador. Él sana, claro que sí. Entonces, si tú estás presentando a Dios como un sanador de problemas, como un proveedor para las necesidades de los pobres, entonces aquel que no tiene problemas según él, aquel que es rico según él, claro que sí te vas a decir que no necesita a tu Dios, no está interesado en tu Dios. Pero cuando tú le hagas entender el gran pecador que es, y con toda su riqueza, hacia dónde va, y ahí que va a entender que a pesar de pensarse autosuficiente por lo que tiene, él necesita a Dios. Él necesita a Cristo Jesús. Dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Porque si esto es lo que tú reflejas con tu actitud como cristiano, tú oras a Dios solamente, nada más clamas a Jehová Jireh para que provea para tus necesidades, solamente a Jehová Jireh. Tus oraciones, yo creo que, no me acuerdo si fue el jueves que yo estaba hablando de esto, nosotros los cristianos no debemos de orar a Dios pensando que con nuestras oraciones vamos a cambiar los planes de Dios. Oramos a Dios para que nosotros podamos encajar, para que nosotros podamos alinearnos a sus planes. Porque los planes de Dios son contrarios, muy contrarios a los planes que nosotros tenemos. Y necesitamos aprender a soltar esos planes, nosotros que muchas veces son vanos, para abrazar los planes que Dios tiene para con nuestras vidas. Pero ya que esa gente entiende que Dios solamente es está ahí para solucionar los problemas de la gente, está ahí para suplir las necesidades de la gente, y ellos no tienen problemas, ellos no tienen necesidades. Entonces, ¿qué provecho vamos a sacar de esto que tú nos estabas hablando de orar, de buscarle, de clamarle, de conocerle a Él? ¿Para qué? ¿Para qué? Así piensa el impío que maneja, el impío que es pudiente. Así piensa de Dios. Y el salmista estaba observando todo eso. Todo eso. Porque en nuestra carne nos quedamos viendo, observando, esperando la caída inmediata de gente así, cuando hablan de ciertas maneras de Dios. Somos como los hijos del trueno. Señor, manda fuego. Y cuando eso no pasa, eso nos turba, nos atormenta, como Asaf.
Asaf estaba tan turbado ante esa situación. Él llegó a una conclusión apresurada y peligrosa. ¿Cuál fue la conclusión a la cual llegó Asaf? Al ver que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, él en el verso 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. En vano. Yo estoy sirviendo al Señor de balde. Yo me estoy esforzando para hacer la voluntad de Dios de balde. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Porque eso mejor me trae problemas, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Dónde están los resultados que esto me está trayendo a mí? Porque es como parece que yo estoy trabajando, es para ellos. Parece que yo estoy viviendo una vida piadosa, es para ellos. Porque la recompensa que debería de llegar a mí, a la mano de ellos que va a parar. Pues yo quisiera que la página se volteara, porque ustedes están en el lugar de ellos. Porque está de más servirle a Dios. Como allá, como en mi país dicen, es como si yo estuviera trabajando y para dejar que los caballos vengan a galopar ahí. Yo estoy trabajando para los caballos galopar. Sí. Tal parece que la vida de piedad que yo estoy llevando, mientras más piadoso soy, mientras más me santifico, Dios está agarrando las recompensas mías y se las está dando a ellos. Entonces yo estoy sirviendo al Señor de más. Porque es fuerte, es fuerte. Hasta el profeta Jeremías, ustedes saben, mis hermanos, por todo lo que pasó el profeta Jeremías. Qué fácil. Tú estás proclamando la verdad de Dios y proclamas, esperando ver que algunos abracen esa verdad para que esto te dé aliento. Pero en vez de que eso pase, te rechazan. Por esto, yo digo, si Dios ha llamado a un hombre, lo que tiene que procurar hacer es mantenerse enfocado en lo que Dios le ha mandado a hacer. Porque fácilmente, como le pasó a Jeremías, fácilmente, a veces uno vive cierta contradicción donde tú pudieras decir, bueno, fracasé. El ministerio de Jeremías, si se fuera a basar en los resultados, en la cantidad de gente que se conviertan, y esto, el ministerio de Jeremías sería un ministerio fracasado. Porque a Jeremías se le dijeron en su cara, cuando dijo, párense por los caminos y pregunten por las sendas antiguas, a ver cuál sea el buen camino, y caminen por él. Y dicen, no andaremos, no vamos a andar. Jeremías, aún después de la gente ver cómo vino el imperio babilónico y arrasó en Jerusalén, destruyeron el templo y llevaron en cautiverio al rey, los príncipes, los nobles de Israel o de Judá. Y aún así, aún después de esto, fueron donde Jeremías a pedirle que orara por ellos para que pudieran saber acerca de la voluntad de Dios y deberían de quedarse en Jerusalén o irse a Egipto. Jeremías, como un hombre de Dios, fue a la presencia del Señor y oró. Dios le dio la respuesta y fue a donde el pueblo le dio palabra de Dios. Y aún así, ellos dijeron, Dios no te ha hablado nada. En pocas palabras, tú no eres ningún profeta de Dios. Tú eres un farsante. Jeremías estaba viviendo una contradicción de tal que él estaba a punto de renunciar. Renunció. Yo no voy a hablar más en tu nombre porque eso es lo que me trae problemas. Y los que no me escuchan a mí, como quiera le va bien. Les advierto de parte tuya, no le hacen caso a tu palabra en mi boca y como quiera le va bien. Pero yo, sufrimiento.
vituperio tras vituperio. No voy a seguir hablando de parte tuya. Vivió una contradicción también. Pero él dijo, hubo un fuego que estaba ardiendo dentro de él y no lo pudo aguantar, no lo pudo soportar. Él tuvo que rendirse a Dios, diciendo, tú me sedujiste y fui seducido, porque tú fuiste más fuerte que yo. Gracias a Dios por ese fuego. Gracias a Dios por ese fuego que arde en nuestro corazón, porque cuántas veces también nosotros quisiéramos zafarnos de las manos del Señor. Cuántas veces quisiéramos salir corriendo, pero por ese fuego que Dios ha puesto, bendito fuego de Dios, por su Santo Espíritu que está en nosotros, que nos redarguye, nos habla, nos ministra, nos reprende. Porque si por Jeremías fuera, todavía Jeremías estaría corriendo. Desde el principio, cuando Dios lo llamó, y durante el ministerio, mientras lo estaba ejerciendo, por los vituperios, también quiso salir corriendo. Y todavía estaría corriendo. En el capítulo 12 de su libro, el verso 1 dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Cuál es la causa? Es la misma pregunta. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Sí, algunos de ellos sí que tienen una apariencia de piedad, aunque en el fondo de su corazón no quieren saber de Dios, pero tienen una apariencia de piedad. Tienen a Dios en su boca. Yo, todo lo que tengo, yo se lo debo a Dios. Estoy muy agradecido para con Dios. Pero con los hechos demuestran todo lo contrario. Todo lo contrario. Y eso es lo que atormenta, porque Jeremías, oye lo que él dice en el verso 2 del capítulo 12. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Porque Jeremías sabe que es Dios que tiene control. Jeremías sabe, igual también como Asaf, que si Dios no hubiera permitido eso, de ninguna manera podría pasar. Está pasando porque Dios lo quiso así, porque Dios lo permitió, Dios lo dispuso así. Ahí que está el dilema. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el justo está pasando calamidades y el impío le va bien? Jeremías dice: yo sé que eso es mucho atrevimiento de parte mía para disputar contigo, pero yo quisiera una respuesta. Yo quisiera una respuesta que me ayude, porque como que ese rompecabezas, como que le falta una pieza. Esa pieza en tu mano que está, yo vengo ante ti a buscar esa pieza para que yo pueda armar ese rompecabezas. Que estoy tratando de armarlo, no puedo. Que tú, siendo Dios justo, al justo le está yendo mal y al impío le está yendo bien. Y en el tiempo del profeta Malaquías, aquí en el Salmo 73 fue Asaf, aquí fue Jeremías, pero en el tiempo del profeta Malaquías fue todo el pueblo que acusó duramente a Dios. Duramente. Dios hasta tomó eso como una ofensa. Como una ofensa. El pueblo dijo en Malaquías 3:14: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Bienaventurados son los soberbios. Son los soberbios que viven felices. Y los que hacen iniquidad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso es lo peor todavía. ¿Cuántas veces tú has visto ciertas personas haciendo
cometiendo unos hechos tan terribles, y tú dices, pero verdaderamente que la misericordia de Dios es grande. ¿Cómo Dios puede todavía permitir que esa persona viva? Sabiendo que el switch está en su mano. Un momento nada le da para abajo a ese switch. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó ese arrogante. Hasta ahí llegó ese soberbio. Tú sabes que en un instante Dios le puede cortar el aliento. Y no lo hace. Tú dices, pero mira lo que están haciendo como quiera. Pero tú sientes como que tú, con cualquier cosita, tú sientes como que el Señor te jala la soga. Cuando apenas tú estás estirando ahí el cuello, a ver como las vacas cuando están en la cerca y hay un cunuco bien cerca ahí, a veces no les da la soga para llegar, ellas hacen así con la lengua, extienden la lengua, a ver, y el Señor ¡pra! Y jala la soga. Pero Dios mío, ¿y qué? Pero Él hace todo lo que Él quiere, ¿y por qué yo no? ¿Tú sabes por qué? El Señor a quien ama, disciplina. Y azota a todo aquel que Él toma por hijo. A ellos le va bien. Blasfeman contra ti. Te faltan respeto. ¿Y tal parece que ellos se escaparon? ¿No les sobrevino nada? ¿No veo fuego descender del cielo sobre ellos? Y Jehová escuchó y lo tomó como una ofensa. Está de más decirle en esta mañana que las quejas ofenden a Dios. Nuestras quejas como hijos de Dios ofenden a Dios. Está de más decirle esto aquí en esta mañana, pero es bueno recordártelo. Que nuestras quejas como hijos de Dios ofenden a Dios, porque en pocas palabras le estamos diciendo que tú no sabes cuidar de mí. Tú no me estás cuidando. Tú me tienes olvidado, tú me tienes abandonado. Tú no eres un buen padre. Porque cuando nos enfocamos más en quejarnos por las cosas negativas que nos acontecen, hasta nos volvemos malagradecidos. Sí, porque las quejas hacen que nos desenfoquemos de las muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Por esto, en vez de nosotros pasar todo nuestro tiempo quejando, es mejor hacer como dice ese cántico: cuenta sus bendiciones. Cuenta las bendiciones de Dios y verás que son muchas, son demasiadas, son mucho más de lo que tú te mereces, mucho más. Y tú te desenfocas de ella para enfocarte en las cosas negativas. ¿Qué puede reclamarle a Dios? ¿Qué puede reclamarle a Dios? Una vida miserable, que estaba condenada, que iba rumbo al infierno, ni siquiera lo sabía. Ni siquiera estaba consciente de esto. Porque los que van al infierno, la gran mayoría ni siquiera están conscientes de esto. Porque si lo tuvieran, se devolverían. Hasta tú intentas decírselo, no te hacen caso. ¿Por qué? Porque no están conscientes de esto. Entonces viene Dios y te prende el bombillito. Él abre tu entendimiento para que tú te des cuenta de que cuando tú pensabas que eras la gran cosa, eras un pobre, miserable, que lo único que merecías de Dios era su condenación. Y viene y te da salvación, te da vida eterna. Tú dices que tú tienes salvación, tú dices que tú tienes vida eterna, y después entonces tú te la pasas quejándote contra Dios. Esa sí es una contradicción. Lo del justo sufrir y los malos prosperar, no es tan grande la contradicción. La contradicción es que un pecador perdonado,
un pecador justificado, un culpable justificado, y después de haber sido justificado, tiene la osadía de pararse delante de Dios y quejarse contra Él todo el tiempo. No es que viene y dice, Señor, no, queja y queja y queja todo el tiempo. Eso sí es una contradicción. Ahí sí tú le estás poniendo a Dios a vivir una contradicción. Dice, pero ¿qué contradicción es esa? Mira ese, estaba perdido. Si yo fuera a tratarle según sus iniquidades, yo tendría que hundirlo en lo más profundo del infierno. Pero hice todo lo contrario por él, a costa de mi hijo. Y ahora se la pasa quejando. Por eso una vida. Sí, a veces caemos en esto. Pero una vida que pasa todo su tiempo. Porque aún esos hombres que estamos diciendo que ellos se quejaron en su momento, terminaron recapacitándose. Pero una vida que se la pasa quejándose todo el tiempo. Hasta su salvación tiene que revisar. Porque la salvación de Dios en ti no va a permitir que tú te estés quejando todo el tiempo. No lo va a permitir, porque en un momento dado te vas a despertar y vas a decir, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Ah, pero no merecía nada y me dieron demasiado. Porque hasta eso es una contradicción, hablar de hombre justo. Hablar de hombre justo, porque ni justo. Hay justo. Los que somos justos porque fuimos justificados. Porque Dios, el Dios que justifica al impío, nos justificó. ¿Y quién nos dice que después de eso Él nos debe riquezas a nosotros? ¿Quién nos dice que Él nos debe riqueza? ¿Quién nos ha dicho a nosotros? ¿De dónde lo hemos sacado? Que después de habernos dado una salvación inmerecida, aunado a esto, Él nos debe prosperidad. ¿De dónde hemos sacado eso? ¿De dónde lo hemos sacado? Como yo estaba diciendo aquí el jueves. Fue con alguien que yo lo dije. Lo voy a repetir en caso de. El lunes, en el culto unido, mientras el varón estaba predicando, cuando dijo que Dios no se queda con lo de nadie, como que se me prendió un bombillito y dije, pero esa frase que la gente vive diciendo que Dios no se queda con lo de nadie, ¿acaso hay alguien que tiene algo de Dios en su mano? Oh, no. ¿Hay alguien que tiene algo en la mano de Dios? ¿Hay alguien que tiene algo en la mano de Dios? Para estar hablando de que Dios no se queda con lo de nadie. Yo quisiera preguntarle a esa vida, ¿qué puede un ser humano tener en la mano de Dios? ¿Qué tendrá alguien en la mano de Dios? ¿Qué tú tienes en la mano de Dios? ¿Cuándo fue que Dios se te acercó y te pidió prestado? ¿Y cuándo fue que Dios se te acercó y te puso a trabajar y te dice, mira, tú me vas a hacer esto y te voy a dar tanto de pago? Tú no sabes, a ti se te olvidó que si Dios fuera a pagarte a ti, la paga del pecado es la muerte. La muerte. Dios no es deudor de nadie. Pero yo trabajo mucho para Él. No te debe. Dios no le debe, somos nosotros que somos deudores. Si tú, según tú trabajas mucho para Él, mira, tú podrás pasar toda tu vida trabajando para Dios. Nunca vas a poder poner a Dios en deuda contigo. Dios no le debe a nadie. Dios no le debe a nadie. Porque Él creó todas las cosas. Y después Él puso al ser humano a señorear sobre su creación. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Un desastre. Y después, a pesar de esto, queremos comportarnos de una manera como si Dios nos debiera a nosotros. Cuando los deudores en realidad somos nosotros. Cuando tú entiendas esto, te vas a quejar menos. Cuando tú entiendas que tú tienes en tu mano mucho más de lo que te mereces, te vas a quejar menos.
Tienes en tu mano mucho más de lo que te mereces. Es más, tienes en tu mano demasiado. Demasiado. Tú no oyes cómo la Biblia se refiere a la salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Fue tan grande para que pudiera ser posible la salvación para los seres humanos. Dios tuvo que desprenderse de su Hijo y entregarlo en la mano de los pecadores, a sufrir en manos de pecadores. Esa sí es una contradicción, la cual veremos más hacia adelante, para que pudiera darnos esa salvación. Ya eso es demasiado. Por eso vuelvo y te pregunto en esta mañana, ¿cuánto o cuántas cosas Dios debería de darte a ti para tú sentirte más que agradecido para con Dios? ¿Cuánto debería de darte a ti según tú? ¿O qué debería de darte a ti? ¿Casa? ¿Vehículo? ¿Muchas riquezas? ¿Muchas mansiones? ¿Finca? ¿Qué debería de darte a ti? ¿Qué tú necesitas para tú sentirte agradecido para con Dios? Tú que estás aquí, que tú dices que tú eres cristiano o cristiana, tú dices que tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tú dices que tú tienes salvación, tú tienes vida eterna. Y aún así vives, no se ve el reflejo de la gratitud que hay, que supuestamente hay en tu corazón hacia Dios. Entonces, ¿qué más tú estás esperando de parte de Dios para tú manifestar gratitud a Él? Por eso, vuelvo y repito, una vida que se la pasa quejándose todo el tiempo contra Dios, tiene que revisar hasta su salvación. Hasta su salvación. El salvo vive humillado. El salvo, en un sentido, vive agobiado. En vez de quejarse, pero dice, pero Señor, ¿cómo tú pudiste salvarme a mí? ¿Y cómo? ¿Qué fue lo que viste en mí? Yo sé que tú no viste nada. ¿Y cómo tú lo hiciste? Vive con la cabeza para abajo, ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios. Por eso no va a tener mucho tiempo para él estar en queja. Entonces Dios tomó las quejas del pueblo de Israel en Malaquías como un insulto, como una ofensa. Pero mis hermanos, a pesar de lo que se le pueda reprochar o se le pudiera reprochar a Asaf manejó la situación con mucha prudencia y con mucha discreción, porque él no se puso a hablar de esas cosas con el pueblo, con los hijos de Dios. Su lucha era interna. Era interna. Oigan lo que él dice en el verso 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Porque mira, hay situaciones que te están pasando a ti, y tú vienes y te pones a hablar de cierta manera ante otros creyentes, le vas a servir de tropiezo. Tú sabes que hay gente que tú eres un gran ejemplo para él. Tú eres un ícono para él. Y tú vienes y le saltas con una cosa y dices, pero si eso es él, ¿y yo? Y hay otros que se sienten ofendidos, que tú vienes a hablar así de Dios. No, que yo creo que Dios no es tan justo, no. Ok, yo sé que Él es bueno, pero ¿y cómo Él permite esto? Que los malos prosperan y los justos sufren, los justos son oprimidos. ¿Cómo Él permite eso? Bueno, yo como que estoy dudando como de la bondad y de la justicia de Dios. Esto para dejar a muchos compañeros, muchos hermanos tuyos con la boca abierta. Asaf fue reservado. Asaf entendió que esa lucha que él tenía en su interior era delicada. Era algo complejo. Por eso se mantuvo en silencio. Y luego hizo lo correcto. Hizo lo que debería de haber hecho hace tiempo. Él dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí
hasta que entrando en el santuario de Dios, Asaf pasó un tiempo tratando de descifrar esto él en su carne, tratando de entender este asunto. ¿Por qué pasa así? ¿Por qué los justos son oprimidos? ¿Por qué a los justos muchas veces le va mal y a los impíos, a los malos, que a ellos que deberían de irle mal según nuestro pensamiento, pero a ellos le va bien? Él trató, él de descifrar eso. Él trató, de armar el rompecabezas. No sé cuántos aquí han armado rompecabezas. Tú vienes, tú agarras piezas y pone aquí, pone aquí, pone aquí. Cuando tú piensas haberlo logrado, hay uno que no encaja. Ahí tú sabes lo que tienes que hacer: desbaratarlo enterito. Desbaratarlo enterito para tú volver a armarlo. Porque cuando vienes a ver esa pieza que tú no encuentras dónde colocarla en el rompecabezas, va abajo. Tienes que desarmarlo. Cuando Asaf, después de tanto trabajo y no pudo, él decidió entrar en el santuario. ¿Por qué nosotros siempre dejamos a Dios de último? ¿Por qué Dios siempre es nuestra última opción? El hombre está pasando por situaciones, da 10,000 vueltas antes de venir a caer en la presencia de Dios. Y tú sabes una cosa: por más vuelta que tú des, como quiera, sea en esta vida, sea en la otra, lo cual es peor, como quiera, en la presencia de Dios vas a caer. Sí, porque todo el mundo, todos daremos cuenta a Dios. Todos nos presentaremos ante su tribunal. Todos, justos e impíos, todos nos presentaremos delante de Él para ser juzgados según sea nuestra obra. Entonces, si como quiera, por más vueltas que yo dé, yo voy a caer de rodillas ante Jesús, hazlo ahora. ¿Usted es sabio? Humíllate ahora. Cuando tú sabes, es de necio. Cuando tú sabes que alguien es más fuerte que tú y aún así tú te obstinas en pelear contra esa persona, tú sabes que tú la tienes perdida. Los impíos la tienen perdida con Dios. Porque por más vueltas que den, como quiera, terminarán en su presencia. Terminarán de rodillas ante Cristo. Pero cuando él entró en el santuario, todo cambió. Todo cambió. Entró en la presencia de Dios. Porque el santuario aquí no directamente tiene que ser el templo. Incluso en el tiempo de Asaf, porque Asaf vivió en el mismo tiempo que David, todavía el templo en Jerusalén no se había construido. Era el tabernáculo que estaba. Quizás se refiera al tabernáculo. Pero nosotros, si lo vamos a traer en nuestro tiempo, el santuario es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Entró a la presencia de Dios. Ahí fue que recibió luz. Él pudo entender el destino de los malos. Ahí se le prendió el bombillito. Ahí su visión se extendió más allá de las circunstancias. Su visión se extendió más allá de la contradicción que él estaba viviendo. Por eso tenemos que procurar mantenernos en comunión con Dios. El cristiano debe de vivir en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios que nuestra visión se alarga. Cuando estamos fuera de la presencia de Dios, cuando estamos alejados de Dios, nuestra vista se acorta, nos volvemos míope. Entonces empezamos, en vez de ver la gloria más allá, empezamos a enfocarnos en las cosas de este mundo, en las situaciones por las cuales estamos pasando. Y ahí que viene la duda. Ahí que tú te empiezas a preguntar: ¿estaré yo en el camino correcto? ¿No estaré desperdiciando mi vida? Pero cuando estás en la presencia de Dios, tú no miras así. Tú no miras así. Tú miras así. Allá. Allá. Donde tú ves el obstáculo, donde tú ves problemas, situaciones adversas, calamidades, tú levantas la vista para mirar más allá. Para que nada te desvíe, para que nada te desanime, para que nada te haga dudar de la obra de Dios. Porque veas lo que veas, Dios siempre está obrando.
Veas lo que veas, Dios siempre está en control. Él nunca lo ha perdido ni lo perderá. Él sabe lo que Él está haciendo. Tú, en tu mente corta, tú quisieras que Dios hiciera las cosas de una manera diferente a lo que tú estás viendo, pero Dios sabe lo que Él está haciendo. Porque si la cosa fuera tan fácil, tú sabes la cantidad de buenos en apariencia que iban a haber, de justos en apariencia. Es más, aún así, ¿cuántos supuestamente que se hacen cristianos, pero sin interés en servirle a Dios, sino buscando beneficios, buscando su propia ventaja? Aún así, imagínate si por ser justo, automáticamente por ser justo, todo te va bien, todo te va de maravilla. Y el otro, por eso hoy hay tantos predicadores charlatanes, que son predicadores entre comillas, pero no lo son. Son unos charlatanes, uno vivo, uno tigre. Fue que se sentaron y vieron, bueno, se enganchó al predicador y mira, y ahora en redes sociales y esos jactanciosos grabando el salón de su casa, grabando todo lo que supuestamente Dios le ha dado y enseñando, y esto, mira aquello, y el otro dice, es así, pues ya yo sé. Y sobre todo en ese sistema pentecostal desordenado totalmente, y viene con 2 o 3 días en la iglesia por 2 rapapapa, no hay quien lo detenga, y sale y anda por ahí predicando el siervo, el evangelista del Señor, hablando no se sabe qué. Esa contradicción se está viviendo hoy también. La contradicción de Asaf se está viviendo hoy también con los predicadores de hoy, los supuestos predicadores de hoy. Los que tienen la palabra están sentados en su mayoría. No están sentados porque quieren estar sentados. Están sentados porque los líderes de hoy los tienen sentados. Porque no es lo que ellos quieren. Ellos quieren fábula. No quieren a nadie que venga a hablar cosas donde se vaya a meter en sus negocios, a dañarle el negocio. Son charlatanes. Son charlatanes. Entonces, un charlatán se busca otro charlatán. Un negociante se busca otro negociante. Los negociantes, ¿de quién se hacen socio? De otro negociante. De otro negociante. Por eso viven, mira, fácilmente este mensaje va y se sube, pero no me importa. No me importa. Yo lo digo. La mayoría de estos entornos son enemigos de la palabra de Dios. Por más que tuve que vivan actándose de que la palabra, son enemigos de la palabra de Dios. No son, responsablemente yo lo digo, son enemigos de la verdad. Son enemigos de la palabra de Dios. Entonces, ¿a quiénes van a buscar? Un charlatán se junta con otro charlatán. Un negociante se junta con otro negociante. Un ignorante también se junta con otro ignorante. Porque también se enganchan a eso, de que a predicar, se enganchan de que a pastorear, pero con unas limitaciones terribles, una deficiencia terrible en la escritura. Obvio que no van a querer a nadie que venga a exponer su carencia, a poner evidencia a su carencia. Esa es la situación que se está viviendo hoy en día. La misma contradicción también se está viviendo hoy, mis hermanos. De otra forma, pero se está viviendo. Asaf, después de haber entrado en la presencia de Dios, ahora está más que convencido de que tiene la mejor parte. Que tenía la mejor parte en su mano y la tarea estaba a punto de desperdiciarla. Estaba a punto de cambiar oro por espejo. Eso es lo que estaba a punto de hacer, cambiar oro por espejo. Pero cuando, gracias a Dios entró en el santuario, ahora sabe que tiene la mejor parte, está más que convencido que tiene la mejor parte y que no la cambiaría por nada de este mundo.
Porque cuando tú sabes lo que tú tienes en tu mano, cuando tú sabes lo que representa este santo evangelio, cuando tú sabes lo que significa la presencia de Dios en tu vida, no hay oferta que el enemigo te presente que tú le vayas a aceptar. Tú dices, vete para allá, vete para allá. Porque lo que tú tienes en tu mano, muchos quisieran tenerlo y no lo tienen. Lo que tú tienes en tu mano, esos pudientes, esos poderosos, pero que son malos, que son arrogantes, no respetan a Dios, no temen a Dios, ellos, aun con todos sus recursos, con todos sus bienes, no pueden comprar lo que tú tienes. Porque el don de Dios no se compra con dinero. Si tú no me lo crees, pregúntale a Simón el mago. Cuando vio que en la dimensión en la cual estaban operando los apóstoles, él fue a ofrecerle dinero. Yo quiero esto también. Y Pedro le contestó y le dijo, mira, tu dinero perezca contigo, porque tú has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Pero el don de Dios no se compra con dinero. No porque no sirva, porque es demasiado caro. Porque es demasiado valioso. El valor que tiene, no hay dinero en esta tierra que pueda compararse con el valor que tiene, que vale lo que vale. Entonces por eso Dios se la arregló para dárselo de gratis a los pequeños, a los humildes, a aquellos que reconocen su condición y se humillan ante Él, a aquellos que buscan su misericordia, a aquellos que se presentan y dicen, Señor, yo reconozco que yo soy un vil pecador, yo reconozco que no merezco nada de ti, yo reconozco, oh mi Dios, que si tú vas a actuar con justicia, lo único que tienes que hacer conmigo es lanzarme de cabeza para el infierno, pero a la misma vez yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Tú manifestaste tu misericordia para con nosotros, nos diste a Cristo Jesús, lo enviaste a morir por nosotros en la cruz, y tú dices, aquel que lo mire, aquel, aleluya, que se arrepiente, aquel que viene a Él, tú, Dios mío, le das salvación, le das vida eterna. Por ende, aquí estoy yo delante de ti, avergonzado estoy, arrepentido estoy, yo no soy digno ni siquiera de levantar. Tú te acuerdas de ese hombre que fue a orar cuando él entró, él se daba en el pecho diciendo, dice la Biblia, diciendo, Señor, yo soy pecador, yo soy un vil pecador, sé propicio a mí. Es el precio. Es el precio. Un arrepentimiento, una confesión, un arrepentimiento y una fe en Cristo Jesús. Aceptar lo que Él hizo por ti. Porque las riquezas pueden desaparecer en un instante, pero la presencia de Dios es para siempre. En un instante se ven las riquezas. Marta estaba afanada. Jesús le dijo, Marta, turbada estás y afanada con muchas cosas. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Una cosa es importante. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Dónde estaba María? Sentada a los pies de Cristo, escuchando su palabra, escuchando sus enseñanzas, escuchando sabiduría que estaba saliendo de la boca del maestro. Eso es para siempre. Pero las riquezas, es un instante desaparece eso. Esto aquí, un temblor de tierra de unos segundos lo puede desaparecer. Pero en caso de que no estemos adentro, en un momento, desaparece todo. ¿Y cómo nos vamos a dejar engañar? Vamos a cambiar lo que tenemos por esas cosas. Por eso el salmista, ante esa situación, tomó una resolución. Sí, porque sí recibió luz. Como que la tiniebla le quería arropar. Su fe se estaba nublando, pero salió la luz de la misericordia de Dios y lo alumbró a él. Él no se puede quedar indiferente. Si la misericordia de Dios toca una vida, si la misericordia de Dios alcanzó una vida de una forma u otra, se va a saber. Se va a saber, porque esa vida no se va a quedar diferente. Porque la misericordia de Dios que le alcanzó, lo primero que hace es que pone a esa persona frente a su realidad. Una realidad que desconocía, una realidad de la cual no estaba consciente, pero ahora está viendo esa realidad. No se va a quedar igual. A decir, bueno, yo tengo que cambiar esa situación, tengo que cambiar mi destino. ¿Qué hago, Señor?
Pero yo pensaba que yo iba a la vida, pero mira, el infierno me está esperando y se va a quedar igual. No, hombre, no. Tomó la resolución. Resolvió hacer de Dios su única porción. Me voy a olvidar de esas cosas. Me voy a olvidar, iba a dejarlo rico con su riqueza. Que ellos piensan que tienen algo. Sí, tienen algo que lo pueden disfrutar aquí, yo lo reconozco. Y a mí no me caería, algo de eso no me caería mal. Pero si Dios lo quiso así, a su nombre, gloria. No lo voy a dejar. Yo voy a hacer de Dios mi único bien, mi única porción. Porque tenerle a Dios, tener a Dios de una forma u otra es tenerlo todo. Es tenerlo todo porque Él es todo en todo. Él es dueño de todo. Eso dice en el verso 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Recapacitó el hombre. El que estaba envidiando, ahora dice no desea nada fuera de Dios. Sí, porque es el precio. La riqueza no es mala. Pero para ciertas riquezas, el precio que se paga es demasiado alto. Porque o Dios o esa riqueza. Todo aquel que es sabio, ¿qué hace? Dice a un lado, riqueza, yo voy con Dios. Dice, si hay manera de que las dos cosas bien, pero Dios o riqueza. No. Vete para allá con tu riqueza. Me quedo con Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos? Es como Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque eso nadie me lo puede quitar. Cuando Jesús le dijo eso a Marta, que María había cogido la mejor parte, y dijo que nadie la podrá quitar, se la podrá quitar. Nadie. O sea, eso es 10,000 veces más seguro que las riquezas. Porque las riquezas son inciertas. Las riquezas son inciertas, mis hermanos. Son inseguras, son inestables. Hoy están, mañana no. Pues, ¿qué debemos de aprender de todo eso? Hacer la voluntad de Dios es un asunto de fe y no un asunto de resultados inmediatos. Hay resultados, sí. Pero si tú no tienes la paciencia y quieres resultado inmediato, te vas a desesperar, te vas a desanimar. Y si tú quieres resultado aquí y ahora, el diablo te va a engañar. Porque eso fue lo que Satanás le ofreció a Jesús. Y le está ofreciendo a muchos. Le ha ofrecido a muchos y muchos lo han aceptado. Y todavía le está ofreciendo a muchos y lo seguirá haciendo. Satanás ofrece resultados aquí y ahora. Tú no tienes que perder tiempo. Tú no tienes que pasar por todo eso, por todo ese sufrimiento, esa cosa. No. Yo te doy resultados aquí y ahora. Tú eres el que sabe. Si tú sirves a Dios de esa manera, hay problema. El enemigo te va a engañar. Porque no podemos estar fijándonos en los resultados todo el tiempo, mis hermanos, si no vamos a caer en el desánimo. Hay resultados, pero no vienen como tú piensas a veces. No vienen así. Y otra cosa que necesitas entender, que la piedad no es directamente proporcional a la prosperidad material, como tampoco lo es la impiedad con la pobreza material. Tú no puedes pensar de que porque yo soy piadoso, automáticamente yo voy a ser próspero materialmente. No. Tampoco puedes pensar, no, que si es un impío, entonces automáticamente va a ser un pobre. No, señor. No. También se requiere de la paciencia. Se requiere de la paciencia. ¿Tú sabes por qué? No solamente la paciencia, de la mansedumbre, de la humildad. Se requiere de que tú aprendas a descansarte en la justicia de Dios. ¿Tú sabes por qué? La experiencia de Asaf te dice que hay momentos que el impío se va a salir con la suya. ¿No me lo creíste? La experiencia de Asaf
te hace entender que hay momentos que los malos, los impíos se van a salir con la suya. Y vas a tener que tragarte esto en seco, o si es posible con un chin de agua, pero lo vas a tener que tragar. Lo vas a ver ahí, como el impío se está saliendo con la suya. Hay momentos que tú vas a querer impacientarte, pero Salmo 37 dice: no te impacientes a causa del maligno. Cuando tú ves que él prospera en su camino, no te impacientes, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Es cuestión de tiempo. Sé paciente, espera en Dios, déjaselo a Dios, confía en Él y haz el bien. Por encima de eso, confía en Dios. Por encima de la prosperidad de los malos, confía en Dios y sigue haciendo el bien sin desmayarte. No te desmayes. No te desmayes. Dios está en control. Aunque tú ves que aparentemente ellos están prosperando, aparentemente, porque eso es una apariencia engañosa, no es la realidad. Aparentemente se están saliendo con la suya. Confía en Dios. Sigue hacia adelante. Y otra cosa, en circunstancias como esas, hay que considerar a Jesús y poner los ojos en Él. Porque Él sí sufrió una verdadera contradicción. Él sí. Porque Él sí es justo. Y el justo sufrió por los injustos. Él sí sufrió una contradicción de pecadores. Un hombre justo, es más siendo Dios, hecho hombre, pecadores, hombres culpables, inicuos, le golpeaban a Él. Lo castigaban a Él. Oye, ¿para qué se castiga? ¿Por qué se castiga a alguien? Porque ha cometido algún delito, ha hecho algo malo. Oye, y castigando a Jesús. Eso sí es una contradicción. Y Él la sufrió. Tranquilo ahí. Por eso el autor de los Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual sufrió una contradicción de pecadores. Pero él sabía lo que estaba haciendo, porque había un gozo puesto delante de él. El gozo era que él sabía que él se iba a sentar a la diestra de su Padre celestial. También Pablo, en medio de la persecución y él estando preso, y Timoteo también sufriendo penalidades, él le hizo el llamado a la invitación a considerar a Jesús. Dice: considera a Jesús. En medio de tu contradicción, considera a Jesús. En medio de tu sufrimiento, considera a Jesús. A ver si tú vas a sufrir una contradicción más grande que la de Él. Considera a Jesús. A ver si tú vas a pasar por persecuciones más grandes que las de Él, por sufrimientos más grandes que la de Él. Considera a Jesús también, sabiendo que después de esa contradicción fue recompensado, se sentó a la diestra de Dios, y dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fue recompensado. Considera a Jesús, sabiendo que tú también serás recompensado, pero no a la manera tuya, ni tampoco al tiempo tuyo, sino a la manera de Dios y al tiempo de Dios. Porque un día vendrá nuestra recompensa. Y la página se volteará. Se volteará la página. Se va a voltear. Se volteó para el hombre rico, que Lázaro estaba tirado en su puerta. Lo menospreciaba. Pero cuando se vio en la olla, ¿qué fue lo que dijo? Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y viene y la ponga en mi boca. ¿Qué fue lo que le dijo el padre Abraham? En tu vida tú tuviste tus bienes. Tú te lo gozaste. Tú viviste tu dolce vita. Tú tuviste bien, él tuvo mal. Pero ahora, él está